Muy buenos días a todos y a todas, quienes nos acompañan en el día de hoy. Esta es nuestra tercera conferencia ya dentro de este ciclo de gestión de la velocidad. Mi nombre es Rosa Gallego y en nombre de todos quienes formamos parte de REDUX, el Consejo Iberoamericano de Movilidad Segura, es un gusto poder dar inicio a esta segunda conferencia de apoyo en el marco del proyecto Gestión de la Velocidad Argentina, denominada Infraestructura para la Gestión de la Velocidad. Antes de dar inicio a la conferencia, queremos destacar y agradecer desde REDUX el apoyo de todas las organizaciones que de una u otra forma han colaborado para que este evento pueda llevarse a cabo y también para que el proyecto que hoy iniciamos pueda implementarse. En primer lugar, al Fondo para la Seguridad Vial de Naciones Unidas, a la CEPAL, que nos ha colaborado en gran forma para poder lograr el alcance de este objetivo que es este proyecto, a la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Argentina, a FICVI, la Asociación Iberoamericana de Víctimas contra la Violencia Vial, a Fundación MAFRE, a la DGT, que es la Dirección General de Tráfico de España, al OICEVI, Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial, a OPS, la Organización Panamericana de la Salud, en su oficina de Argentina. Finalmente, queremos dar un agradecimiento especial a todo el equipo de REDUX, a sus colaboradores y a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Dicho esto, y sin más, tengo el gusto de presentarles a quien nos ha de acompañar en esta bienvenida, la ingeniera Paula Marchesini, consultora independiente en seguridad vial, docente de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina y consultora de REDUX. Paula, te doy la palabra. Bueno, buenas tardes, buenos días y buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo su participación en esta conferencia, segunda conferencia de REDUX, Consejo Iberoamericano de Movilidad Segura. Hoy abordaremos un tema importante de infraestructura para la gestión de la seguridad vial. Y a continuación quiero compartir con ustedes un video introductorio a este tema tan importante. En un escenario donde la seguridad vial y la movilidad sustentable son protagonistas, para lograr la reducción de la siniestralidad vial, la variable velocidad merece un capítulo especial. En una colisión, a raíz de la vulnerabilidad física del ser humano, las consecuencias ante el impacto dependen principalmente de la velocidad, pero también del vehículo en el que circula o su ausencia. Chocar a 50 km/h equivale a caerse de un quinto piso. Diversos estudios y la evidencia indican que en general la mayoría de quienes conducen los vehículos tienen dificultades para medir el riesgo. Por esto, como es inviable controlar y fiscalizar las velocidades de circulación en toda la extensión de la red, estas medidas no son suficientes para lograr que el comportamiento de las personas sea adecuado. Para reducir la siniestralidad, uno de los ejes de intervención es en la infraestructura. Hay consenso a nivel internacional de que existen medidas de infraestructura que inducen a circular a menor velocidad y a estar más conscientes de la presencia de ciclistas, motociclistas y peatones. Los primeros intentos por contrarrestar los efectos adversos de la velocidad alta o inadecuada datan de los años 60 en entornos urbanos de Europa. Con el paso del tiempo, los entornos rurales tampoco pudieron escapar a esta problemática. El empleo de intervenciones en infraestructura orientadas a controlar la velocidad se ha extendido a todo tipo de vías y ha ganado impulso con el cambio de paradigma hacia una movilidad más sustentable y segura. El planteo del sistema seguro establece que la gestión de la velocidad debe ser integral. El primer paso es establecer la jerarquía de la vía según la función de la misma y según sea un entorno rural o urbano. El siguiente paso consiste en establecer límites seguros y creíbles. El límite máximo de velocidad debe ser congruente tanto con los usuarios y las usuarias vulnerables presentes en esas vías como con la seguridad que ofrece la infraestructura y el entorno. El tercer paso es garantizar que el diseño de la vía o las intervenciones para mejorarla sean tales que minimicen el riesgo, que sean indulgentes con el error humano y autoexplicativas.
Luego, debemos procurar que las leyes y normativas acompañen y garanticen el efectivo control y fiscalización de la velocidad. Por último, para que la gestión de la velocidad sea integral, se debe hacer hincapié en la educación, la concientización y la sensibilización de la ciudadanía sobre los riesgos que involucra la velocidad inadecuada, para así lograr un mejor comportamiento vial y la aceptación pública del control. La gestión de la velocidad no se limita a colocar señales y pretender que las personas acaten las normas, y si no lo hacen, sancionarlas. Es un tema muy controvertido. Independientemente del lugar geográfico, suele haber una gran resistencia a la gestión de la velocidad, tanto por parte de la población como de aquellos que toman decisiones y de quienes son líderes políticos. Afortunadamente, hace algunos años ya, se comenzó el viaje hacia una movilidad más segura, en la cual la variable tiempo de viaje ha cobrado otro significado y el vehículo automotor es una pieza más, pero no la principal. La movilidad segura y sustentable invita a un nuevo estilo de vida, donde se favorece la socialización, se conecta con el entorno, se respira profundo y se piensa despacio. Gracias, Axel. Queremos excusar al profesor Fred Beckman, quien por motivos ajenos a su voluntad no va a poder acompañarnos hoy, pero nos ha enviado algunos conceptos que queremos compartir con ustedes y se los vamos a presentar en formato presentación de PowerPoint. Axel. La velocidad, los riesgos y la gestión de la velocidad. La siguiente. La gestión de las velocidades de circulación es la base fundamental de las políticas de seguridad vial, por varios motivos. Para proteger a los conductores de su propia falta de criterio. La gente tiende a creer que pueden exceder la velocidad sin incrementar su riesgo, lo cual es una paradoja, porque a pesar de que es falso, lo comprueban a diario. Para proteger a los usuarios vulnerables de la carretera, hay una relación estadística muy significativa entre la velocidad y la seguridad vial. Si las velocidades bajan, la seriedad de las lesiones también disminuyen. Y además, para disminuir el consumo de combustible, la contaminación atmosférica y la acústica. La siguiente. Si las autoridades viales quisieran empezar hoy mismo con la gestión de la velocidad, podrían disminuir los límites de velocidad en lugares inseguros, por ejemplo, en curvas, donde hay tránsito heterogéneo, en intersecciones. Además, informar a los conductores sobre los nuevos límites y hacerlos cumplir. Los límites de velocidad en lugares inseguros, por ejemplo, proteger a los usuarios de la carretera, a los vulnerables, de lesiones graves, separar los modos y reducir las velocidades máximas señalizadas, máximas de 30 como un valor por defecto en áreas urbanas. Y diseñar nuevas carreteras de acuerdo con los estándares de seguridad en lo que respecta a la velocidad, por ejemplo, radios de curva, distancias de visibilidad, uso apropiado de barreras, anchos de carriles y zona despejada adecuada, etc. La siguiente. La gestión de la velocidad es una apuesta a largo plazo, que requiere integración de los 5 pilares de la gestión de la seguridad. Por ejemplo, se debe integrar el diseño vial, el establecimiento de límites y el diseño del vehículo. También debe combinarse la conducción segura con los límites de velocidad creíbles y la velocidad segura de acuerdo al tipo de impacto posible. Y por último, las decisiones. Es fundamental que las decisiones respecto de la velocidad sean transversales a otros ODS,
objetivos de desarrollo sustentable, tales como la economía, ambiente, salud, etc. La gestión de la velocidad es un tema crítico para la seguridad vial y aún no tenemos el control. Tenemos una buena comprensión y evidencia sobre los riesgos relacionados con la velocidad y sobre cómo reducirlos. El principal problema es que la gestión de la velocidad no solo es racional, sino también un tema muy político, porque hay diversas opiniones y puntos de vista, tanto de la opinión pública como de los tomadores de decisiones. Si la gestión de la velocidad no es percibida como una máxima prioridad, es muy importante ganar el apoyo público a través de expertos, de ONGs, de académicos, etc., para así generar presión a los políticos o tomadores de decisiones. Es simple y complicado a la vez, pero vale la pena. Bueno, eso es lo que nos envió Fred Beckman, le agradecemos mucho. Luego de compartir estos conceptos sobre los cuales conversaremos en el panel, queremos mostrarles algunas imágenes de situaciones reales, aplicaciones reales de estos principios, de experiencias del estado de Jalisco, en México, de la ciudad de Fortaleza, en Brasil, y de Ciudad de México, en México. Luego, durante el espacio de intercambio, nuestros panelistas darán mayor información. Primero veremos un video en tiempo real de Jalisco, México, vinculado a la infraestructura para proteger a los usuarios. Axel, ¿puedes mostrar el video? Aquí vemos en este video el principio de separar físicamente los modos para proteger a los ciclistas en este caso y evitar conflictos entre usuarios de masas muy distintas. Veamos otro ejemplo de una intersección en la calle Hospital de México, pero que bien podría ser una intersección de cualquiera de nuestras ciudades. Fíjense que esta intersección no tiene intervenciones, es una intersección estándar, si bien está demarcada y demás. Vemos el comportamiento de los usuarios, de los distintos tipos de usuarios. Vemos que hay una persona en contramano, una persona que se para en el medio de la calle. Los vehículos, en un sentido, avanzan con prioridad, una prioridad muy marcada y a una velocidad importante. Las bicicletas. Gracias. Y ahora les compartiremos una intervención realizada en Fortaleza, en México, en Brasil, perdón, de cómo se puede transformar una vía con un nivel de inversión bajo y dándole prioridad a los usuarios vulnerables. Acá se realiza un estrechamiento de calzada, con demarcación simplemente. Se ha demarcado una senda peatonal y se hace otro uso del espacio público que queda libre a raíz de hacer este estrechamiento de calzada. Y el estrechamiento de calzada hace que induzca al conductor a estar más atento a lo que puede pasar en la calle y reducir un poco la velocidad. Bien. Y finalmente vamos a compartir un extracto de un ejemplo de intervención piloto. Es una intervención no permanente, fue realizada en la Ciudad de México,
El video completo, así como los otros videos que hemos visto, los pueden ver en nuestro canal de YouTube. Fíjense que es una intersección muy grande, complicada, compleja. Se marcó con conos. Nos encontramos con una niña de la colonia Doctores. ¿Cómo te llamas? Suri, Nos encontramos con el joven Sebastián. ¿Cuántos años tienes? 14. 14 años. Y es gran caminante de estas ciudades. Nos encontramos con la señora Inés y su nieta Cris. Ahora estamos con Lluvia. ¿Cuántos años tienes, Lluvia? 7. Nos encontramos con la señora Lilia y con su Y hijo. así canalizando un poco más los flujos, Nos encontramos aquí con las niñas que estudian aquí en la colonia Doctores, lo que se ¿cierto? busca es Sí. ¿Cómo se reducir llaman? los conflictos y Natalie, Natalie. Alejandra. lograr que también las velocidades disminuyan un poco. Y cuéntanos, ¿tú cómo te vas a la escuela todos los días? Caminando. 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 En transporte público. Sí, ¿y caminas mucho también para llegar a la escuela? Sí, un poco. ¿Es peligroso caminar a la escuela? Sí, van muy rápido. Y pues tienen que, cuando vean a una persona, un poco frenarle para no atropellarlos. Gracias. Bueno, como les digo, los videos completos los pueden ver en el canal de YouTube. Si bien en América Latina se ha comenzado esta transición hacia la gestión efectiva de la velocidad, en los últimos años todavía son excepciones y no es la regla esta experimentación del cambio mediante intervenciones en la infraestructura. Ahora en el panel hablaremos de las experiencias concretas. Les agradezco mucho por su tiempo, al profesor Fred Beckman por su aporte y a los panelistas también por facilitarnos estos videos para compartir las experiencias con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Paula, por tus palabras y por los ejemplos compartidos, los cuales obviamente hacen una excelente introducción al tema. Y para dar inicio a este panel de intercambio, tengo el gusto de presentarles a su moderador, el señor José Luis Irigoyen, consultor internacional, exdirector senior de Práctica Global de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Transporte del Banco Mundial y asesor de Redux, quien nos acompaña desde Argentina y tendrá el gusto de estar acompañado por el señor Saúl Alveano, director general de Seguridad de Jalisco, México. Desde diciembre de 2018, Saúl Alveano lidera un apasionado equipo desde la Dirección General de Seguridad Vial en la Secretaría de Transporte. Él es el secretario técnico del Comité Estatal de Seguridad Vial, desde donde se impulsa la implementación del sistema seguro en el estado de Jalisco. Antes de incorporarse al gobierno, fungió como gerente de seguridad vial, liderando proyectos implementados en México, Sudamérica y África. Es ingeniero civil por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y candidato a maestría en arquitectura por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Así que, Saúl, bienvenido. Tenemos también la compañía del señor Bernardo Baranda, director de América Latina de ITDP. Bernardo ha desarrollado su carrera profesional en ITDP desde 2006, aumentando la accesibilidad urbana en diferentes ciudades de América Latina, principalmente a través de proyectos de mejora de la infraestructura peatonal y ciclistas, bicicletas compartidas, seguridad vial, transporte masivo y gestión de estacionamientos. Para lograrlo ha trabajado con diversos actores como gobiernos, ONGs, multilaterales y sector privado en el desarrollo y ejecución de políticas, proyectos, informes y eventos. Tiene una maestría en Ingeniería de Transporte de la IHETU en Delft, Holanda, y otra en Gestión e Implementación de Proyectos de Desarrollo de la UMIST en Manchester, el Reino Unido. También tiene una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y finalmente, queremos presentar a la señora Beatriz Rodríguez Andrade, coordinadora regional de movilidad y calles seguras del nordeste de Brasil para Vital Strategies. Beatriz es arquitecta y diseñadora urbana con varios años de experiencia y en el año 2017 se unió a la iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Global, el BIGRS, en la ciudad de Fortaleza, Brasil.
Actualmente trabaja como coordinadora de diseño urbano, apoyando a las ciudades de Fortaleza, Recife y Salvador. Antes de unirse a la iniciativa, Beatriz trabajó en el Departamento de Servicios Públicos y Conservación, sirviendo como planificadora de transporte en el Ayuntamiento de Fortaleza y desarrollando proyectos para calles más seguras con respecto a los usuarios vulnerables de la carretera, como infraestructura para bicicletas y zonas de baja velocidad, y administrando sistemas de bicicletas compartidas. También tiene experiencia como profesora de planificación urbana y obtuvo su maestría en planificación del transporte en la Universidad Federal de Ceará. Así que hechas estas presentaciones y conocido un poco el currículo y el background de cada uno de nuestros panelistas y nuestro moderador, sin más, José Luis, te dejo la palabra. Si cada uno de los panelistas puede encender sus cámaras, se los agradecemos mucho. José Luis, no sé si estás por allí. Sí, ahora sí. Ok, bueno, perfecto. Rosa, muchas Y gracias. solamente nos falta Saúl. Sí, solo me parece que... ya, listo. Sí, te Excelente. tenía que dar no teníamos el control. Bueno, Rosa, muchas gracias. Paula, por esta introducción. Muchos años de trabajo en desarrollo, en transporte en particular, más de 30 años con el Banco Mundial, pusimos la seguridad vial como uno de los objetivos más importantes de nuestra práctica. Y la presión de ONGs también nos llevó a mejorar en ese sentido y a hacer que todos nuestros proyectos tuvieran un enfoque en seguridad vial. Lo bueno es que el tema de la gestión de la velocidad está recibiendo creciente atención y los videos muestran la cantidad de experiencias que se están acumulando y las razones para ello, ¿no? El problema no solo de la velocidad asociado a los accidentes, las muertes por accidentes viales, sino también por otros temas como ambientales, la habitabilidad de las zonas urbanas, la emisión, el ruido, etc., ¿no? Y recientemente entonces vemos una acumulación de experiencias en este sentido, que al enfocarse también en sistemas seguros y reconocer a los más vulnerables, los peatones, los ciclistas, hace que el panorama de opciones para gestionar la seguridad vial sea más amplio. Recordemos que velocidad excesiva es aquella que está por encima del límite de velocidad. Velocidad inadecuada es una velocidad que resulta demasiado alta para condiciones imperantes, y que el tema del exceso de velocidad engloba estos dos aspectos, ¿no? Así que ahora, a través de este panel, vamos sobre todo a tratar de ver, con la experiencia y la visión de nuestros panelistas, no solo qué se puede hacer, sino cómo se puede hacer, ¿no?, para lograr la aceptación pública de las medidas que va a haber que tomar, y para movilizar entonces a las administraciones públicas a tomar esas medidas, empoderando a la ciudadanía para que se exprese. Ya lo dijo en la presentación inicial de Fred, que es importante que la gestión de la velocidad, que es un componente integral principal de la gestión de la seguridad vial, se enmarca en políticas un poco más amplias, como dijimos antes, medio ambiente, como políticas de transporte, por ejemplo, de movilidad sostenible, ¿no? Y ahí vamos a ver que medidas, por ejemplo, como para promover el transporte público, etcétera, ayudan a mejorar la seguridad vial, y lo que hagamos en eso también ayudaría a gestionar la velocidad. Vamos entonces al panel. Tengo una primera pregunta para los tres panelistas. Empecemos, dado los ejemplos que se han dado en aspectos urbanos, con esta visión de reducir la velocidad en zonas urbanas, donde hay una gran cantidad de ciclistas, peatones, motociclistas, o sea, vulnerables, usuarios vulnerables. ¿Cómo se puede lograr la reducción de la velocidad a velocidades adecuadas? Concretamente, cuando hablamos de poner en marcha infraestructura que establezca unas zonas de 30 km por hora, ¿cómo se hace? Vamos entonces a los panelistas. Sugiero ir por orden: Bernardo, Beatriz y Saúl.
Bernardo. Gracias, José Luis, y gracias por la invitación. Es un honor estar con todas ustedes. Bueno, pues yo creo que el video de inicio fue muy explicativo. Yo creo que principalmente en las ciudades, me da la impresión que muchas veces se diseñó las ciudades tomando criterios más como de pensar en conectar a través de infraestructura que favorezca la velocidad del auto, ¿no? Entonces, la realidad es que en las ciudades pues hay una gran vida aún en la calle, ¿no? Cruzan personas, tú ya lo dijiste, los usuarios más vulnerables, y muchas veces las normas de ingeniería de tránsito no se han adaptado a ese movimiento y esa convivencia que hay en las ciudades. Entonces, concretamente, ¿cómo reducir velocidades? Yo creo que la infraestructura definitivamente es una de las principales maneras de hacerlo. Un buen diseño tiene que ver desde los anchos de los carriles, la señalización, en algunos casos, si es necesario, poner reductores de velocidad. Pero también la otra parte que me parece súper importante es la fiscalización, ¿no? El sancionar cuando alguien rebase los límites de velocidad, pues es una manera también de comenzar a educar, a concientizar, aunque desde luego también debe de haber campañas para concientizar y obviamente la prevención siempre es lo mejor, ¿no? Gracias, perdón, Saúl. Perdón, Beatriz. Hola a todos, perdón porque creo que tengo un poco de ruido de una reforma aquí arriba. Entonces, también estoy de acuerdo con Bernardo, creo que el video, también la presentación de Paula, que hizo de Fred Wegman, habla mucho de la importancia de la infraestructura, que creo que tiene un rol fundamental en la reducción de velocidad. Como Bernardo ha dicho, creo que muchas estrategias como estrechamiento de carril, cruces peatonales elevados, resaltos, todo eso es muy importante porque a veces la fiscalización no es suficiente y el diseño es lo que obliga al conductor a respetar el límite de velocidad. Y también creo que como vimos en el video y en la presentación, el tema de la velocidad es muy difícil de tratar. Y cuando las personas piensan un poco de solo el límite de velocidad va a ser reducido, tiene como una percepción mala del proyecto. Entonces se hace también una recalificación del espacio. Creo que es muy importante porque es como una contrapartida. Las personas ven como la reducción como algo malo y la recalificación de la infraestructura como algo bueno para ellos. Entonces creo que es como dar algo para que ellos no piensen solo en la reducción de la velocidad, sino también en estructuras como el del video que Paula enseñó, de la infraestructura protegida, también con espacios públicos para los peatones, las personas. Y bueno, también de acuerdo con Bernardo, que decimos que las calles que tenemos son la más gran infraestructura de espacios públicos de las ciudades, entonces tenemos que tratarlas como tal. Gracias, Beatriz. Muy interesante todo el balance entre la infraestructura que le pones y el interés en mantener las velocidades, que la gente, si no conecta una con la otra, puede pretender. Saúl, ¿tu visión? ¿Qué tal? Bien, mira, para los que somos apasionados por la seguridad vial, el simple hecho de salvar vidas debería ser la única y la más importante razón para implementar proyectos. Sin embargo, de pronto, también hay que jugar con conceptos que la comunidad conoce y que la comunidad acepta de una forma mucho más fácil. Ya se comentaba, por ejemplo, el hecho de revitalizar un espacio público, el hacer que la economía crezca. Ese tipo de situaciones son las que impulsan a la ciudadanía también a decir, mira, me gusta ese proyecto. Mientras que para nosotros posiblemente sea el indicador más importante, pues esto resultará de pronto en un indicador como un impacto en paralelo a un proyecto de reactivación económica. Aquí en Jalisco, por ejemplo, en la ciudad de Guadalajara, se han visto varios proyectos en los que pues el concepto en sí no es vamos a pacificar esta vía, el concepto es vamos a desarrollar
un corredor gastronómico, ¿no? En donde obviamente pues todos los componentes que se utilizan, la eliminación del estacionamiento en cordón, la expansión de banquetas, etcétera, etcétera, pues son elementos que a la gente le gusta, la gente disfruta. Sin embargo, si fuera esto implementado como un proyecto de seguridad vial, la gente diría no, por ahí no es la solución, tienes que educar a la ciudadanía, porque eso es lo que la gente le han repetido o le hemos repetido por muchos años, y que entonces sí, pues se puede generar implementaciones con conceptos de corredores culturales, corredores gastronómicos, corredores, o incluso arropados por el tema de reactivación económica, con el tema de la pandemia que estamos viviendo. Pues esto, pues realmente sería muy fácil llegar a implementar, decir, tú quieres que mejore la economía de tu barrio, tenemos que implementar este tipo de proyecto. En los costos del proyecto, pues podemos ver que pueden ser variables, ¿no? Dependiendo de los elementos que se integren, pero pues yo creo que sí, de pronto se vuelve un tema comunicacional, no más allá de técnico, en donde los técnicos pues nos va a encantar un proyecto. Sin embargo, a la ciudadanía también hay que comunicarles de forma mucho más efectiva cuál va a ser el impacto directo que ellos van a entender de forma mucho más tangible, ¿no? Muy interesante, Saúl, en particular tu conexión con objetivos más allá de lo que es seguridad vial para convencer, para ganar la buena disposición de la ciudadanía e inducirlos a no solo aceptar los proyectos, sino a hacerlos suyos. Y siguiendo ahora en este campo, y sé que los voy a quitar un poco, sacar de su zona de confort, si les hago la pregunta ahora, más allá del tema urbano, si estamos pensando en carreteras, ¿cómo la infraestructura de las carreteras podría inducir una reducción de la velocidad excesiva? A ver, Saúl, si te animas a empezar. Para mí hay un caso muy práctico en Brasil, en donde de nueva cuenta la comunicación se vuelve un factor fundamental. En la carretera Sao Paulo-Río de Janeiro, pues ahí te mencionan fotoinfracción más adelante, ¿no? Y de pronto ves estos señales que dicen 5, 4, 3, 2, 1, y si tú no redujiste la velocidad para el 0, pues entonces que no te sorprenda que te llegue una fotoinfracción. Esto, pues de nueva cuenta, de forma, en cuestiones de comunicación, pues se aclara que el objetivo principal es que en esa curva peligrosa, en la cual no se ha podido, por cuestiones topográficas, etcétera, tener algún tipo de intervención, pues ya por el control o por la fiscalización, pues digamos, conduce o se guía al conductor a que reduzca, o a la conductora a que reduzca sí o sí la velocidad, porque si no podría tener consecuencias en su integridad física. Beatriz. Sí, creo que la fiscalización es muy importante en este caso de las carreteras, porque es mucho más difícil que reducir en las zonas 30. Las zonas 30, como ha dicho Saúl, es mucho más fácil encontrar estas estrategias que las personas les gustan, como tratar el espacio público en las carreteras no es tan fácil, pero es mucho más importante porque ahí en las carreteras es donde ocurren los siniestros más graves. Y, por ejemplo, en Fortaleza tenemos como 8%, creo que es 8% de la red viaria es de vías arteriales, pero 50% de los siniestros ocurren ahí. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta que por lo menos el estrechamiento de carril es una buena herramienta que podemos hacer en estos casos, y aún más en los cruces peatonales, donde hay muchas personas cruzando la calle, es más importante aún hacer con que haya estas estructuras para el cruce de las personas. Y también creo que tenemos que hablar de la velocidad de 50 kilómetros por hora, que según la Organización Mundial de la Salud, todas las vías que, bueno, están en zonas urbanas no deben tener más que eso, y a veces no es posible reducir hasta 50, y para eso tenemos que segregar aún más los usuarios vulnerables.
Gracias, Beatriz. Interesante concepto, priorizar donde suceden más los accidentes. Si la velocidad es el causante principal y explica más de un tercio de todos los accidentes mortales, obviamente mirando dónde ocurren los accidentes mortales vamos a entender mejor cómo la infraestructura puede mejorar la situación y reducir la ocurrencia de estos accidentes. Bernardo, ¿alguna idea más que podamos agregar a esta discusión? Sí, claro. Pues es complejo, ¿no? Porque además creo que en las carreteras muchas veces lo que pasa es que el entorno cambia, digamos, sobre todo, por ejemplo, en las entradas a las ciudades o las mismas poblaciones empiezan a tener una dinámica diferente y obviamente la infraestructura en su momento se hizo tal vez para no tener ese tipo de conflictos. Sin embargo, bueno, como lo dijo Saúl, al final de lo que se trata es de salvar vidas y lesiones. Yo creo que aunque es diferente, digamos, es más espaciado y son mayores velocidades, pues tiene bastantes similitudes con lo que se debe de hacer en zonas urbanas, ¿no? Encontrar puntos de peligro, ahí sí separar lo más posible. Muchas veces puede ser el tema que hay cruces de animales o otras cosas, o un mal diseño desde el inicio, pues siempre va a ser que una curva, por ejemplo, sea peligrosa y por lo tanto sí reducir las velocidades es fundamental a través de los instrumentos que ya hablamos y tal vez pensar que las carreteras, digamos, tampoco, o sea, este concepto de la gran velocidad y todo lo que nos venden respecto a la emoción de los autos y demás, también empezar a hacer concientización de que una reducción de unos kilómetros por hora no va a hacer gran diferencia en el tiempo de traslado y sí lo va a hacer en cuestiones de riesgos, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas creo que también tenemos que trabajar más. Muy interesante, Bernardo, el tema de la carretera que atraviesa zonas urbanas, o sea, cambian las condiciones, cómo hacer que el conductor reaccione inmediatamente a eso, de qué manera la infraestructura puede inducir esto. También implícito en lo que han dicho, el concepto dinámico. Si hay una de las cosas que yo llevo en mi experiencia en el banco, es que muchas veces uno diseña la mejor carretera para hoy y después, por falta de planeamiento urbano, se convierte en una zona semiurbana o urbana y la proliferación de accidentes. Y eso nos pasó, por ejemplo, una carretera en Bangladesh, que era la mejor del país y al poco tiempo se convirtió en la carretera, según The Guardian, el diario inglés, la carretera más peligrosa del mundo, ¿no? Debido a la incidencia de estas muertes ocasionadas por accidentes en zonas semiurbanas. Entonces, el concepto también dinámico de que no es un tema de hoy hice la carretera, sino una continua vigilancia, ¿no? Y las auditorías de seguridad vial, etcétera, que tienen que continuar como para mantener la infraestructura adecuada, la velocidad adecuada a las condiciones imperantes. Bien, ¿y qué hay de los costos asociados a mejoras de la infraestructura para una mejor gestión de la seguridad vial y de la velocidad en particular? ¿Qué pueden decir? Muchas veces se han hecho con gran anuncio, grandes programas, evaluaciones, por ejemplo, de toda la red, y los resultados muestran, recuerdo mirando a Saúl, México, por ejemplo, hizo una evaluación de la red federal con 40.000 kilómetros y la conclusión, luego de aplicar la metodología era que la inversión iba a ser muy grande para hacer estas mejoras, ¿no? Y se cae el riesgo entonces de no hacer nada porque es imposible. ¿Qué pueden decir sobre el tema de costos? ¿Cuánto es el costo cuando uno está haciendo una carretera para darle las características adecuadas a la seguridad vial? ¿Quién quiere ir primero, Beatriz? Sí, por ahí. La verdad es que creo que en realidad el gran problema es el direccionamiento del recurso, porque normalmente las ciudades tienen como dinero para hacer viaductos, pasarelas peatonales, pero cuando tienen que hacer una ciclovía protegida, por ejemplo,
se dice que no hay dinero, no hay recursos para hacerlo, que el costo es muy grande. Y la verdad es que estos ejemplos que vimos en el video son ejemplos muy buenos de cómo el costo puede ser muy bajo para hacer lo que es mejor para la ciudad. Entonces, creo que el primer punto es eso, de que el recurso a veces no tiene como el direccionamiento correcto. Y también creo que es muy importante tener en cuenta que estos proyectos de piloto, urbanismo táctico, son buenas herramientas de proyecto para hacer para testar nuevas posibilidades que a veces los técnicos o mismo la población no están de acuerdo, pero sí utilizamos esas herramientas que son muy baratas y tienen un gran impacto. Creo que eso es un verdadero aliado para la transformación de las ciudades. ¿Se está usando metodologías de beneficio-costo, por ejemplo, para ilustrar exactamente esto que decís, que un viaducto probablemente tenga una relación beneficio-costo mucho más baja que estas mejoras que proponés? Sí, creo que los... valore la vida humana, por ejemplo, en la evaluación económica. ¿Cuál es la experiencia? Sí, porque creo que los datos son clave en este caso, porque hacemos para todos los proyectos, no para los más pequeños, pero para los más grandes, este tipo de comunicación, pero como creo que ha dicho Saúl, la comunicación es muy importante. Como el tema es muy controvertido, tenemos que tener estos datos para comunicar tanto a las personas que a veces no están de acuerdo con el tema de la velocidad, pero también no es solo la gente de la ciudad que a veces no está de acuerdo. Creo que también los técnicos a veces no tienen conocimiento o a veces también no saben la importancia de tratar el tema. Entonces, esos datos son muy importantes y creo que para convencimiento, el dato de beneficio-costo es muy importante para que las personas como comprendan que lo que hacemos para reducir la velocidad es solamente para salvar vidas, no es para multar, no es para dejar la ciudad solo más bonita, pero es para salvar vidas. Bueno, un buen desafío para aquellos que trabajan en el tema de seguridad vial, ¿no? Bernardo, tu visión sobre esto. Y creo que tocas un punto muy importante, José Luis. Parece que las estadísticas ahí están, los accidentes o hechos de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte de la población joven y eso es inaceptable, ¿no? Entonces es algo que todavía es increíble que lo sigamos, que siga sucediendo cuando ya sabemos lo que se debe de hacer, ¿no? Entonces yo comenzaría por quitar ese concepto de accidentes, como ya desde hace tiempo se está empezando a hacer, porque son nada más cuestiones, hechos que son prevenibles, ¿no? Entonces, dentro de eso, pues lo que dices creo que es importantísimo. ¿Cuánto vale una vida humana? Es muy difícil cuantificar, pero ciertamente lo que se indemniza no es suficiente. Tenemos que hacerlo mucho más costoso. Además sabemos que tiene que ver con, además de la tragedia humana para las familias, pues gastos hospitalarios, pérdida de un soporte económico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos costos-beneficio, yo creo que lo que hemos hecho es darle demasiada prioridad al tiempo, obviamente a la infraestructura pesada, que sabemos que también lleva, pues hay constructoras y otras cosas que tal vez no sean de ahorita motivo de análisis, pero inclusive de cuestiones desafortunadamente de corrupción, pero en realidad si debemos de cambiar esos análisis de costo-beneficio e incluir cuestiones como una vida humana o unas lesiones, el tema ambiental, desde luego que no acaba de ser totalmente comprendido y pues muchas veces, por lo menos en zonas urbanas, las velocidades sabemos que es igual de eficiente tener flujos a 30 kilómetros por hora, inclusive puede ser más
eficiente que tenerlos a 80 por la separación que tiene que haber entre autos y demás, y ese tipo de herramientas cuantitativas que creo que los ingenieros de transporte han abusado durante años, y yo soy formado en la ingeniería de transporte, como si fueran cajas negras, han arrojado decisiones, digamos, muy rígidas y en las cuales acabamos teniendo, pues lo que hemos hablado, ¿no? Muchas veces infraestructura hecha para otro contexto. Entonces sí sería muy interesante influenciar. Nosotros estamos tratando de hacerlo aquí en México, que los análisis de costo-beneficio incluyan estas otras variables, en lo cual empiezas a realmente a influenciar el tipo de infraestructura que se construye a nivel pues, nacional inclusive, ¿no? Gracias, Bernardo. Saúl, siguiendo la línea de Bernardo, ¿ves que a través de una mayor concientización de beneficio-costo, de asegurar que del diseño inicial de una infraestructura se ve el tema de seguridad vial y en particular de la velocidad, se puede tener entonces costos razonables? Bueno, recordemos que los costos de una auditoría de seguridad vial pueden representar apenas el 4% del coste de una obra desde su planeación, entonces de un proyecto completo. Realmente no es un costo muy oneroso. Y sí vemos que la relación costo-beneficio suele ser para las auditorías de 30:1 y en el caso de las inspecciones de seguridad vial 16:1, pues vemos que realmente conviene, ¿no? Desde el proyecto hacer cambios que pues resultan nada más en modificaciones desde AutoCAD a proyectos que de pronto si uno lo construye, hay lugares en donde se vuelve imposible durante los próximos 5 años de vida de esa infraestructura hacer modificaciones, ¿no? Por ley. Entonces, el error de que se haga desde diseño, pues puede representar eso, que va a ser de pronto muy difícil que una autoridad llegue y diga, yo voy a hacer estas modificaciones una vez construida la obra. Entonces, totalmente benéfico hacerlo desde el proyecto. Esto, pues como lo comenta Bernardo, aquí en México poco a poquito se va implementando. Yo recuerdo, por ejemplo, en el programa de apoyo federal al transporte masivo, PROTRAM, por sus siglas, hace 10 años era impensable implementar mejoras a un proyecto de esta naturaleza. Poco a poquito fueron concientizándose en PROTRAM y ahorita van obras, pues cualquier proyecto de transporte masivo que se implemente, si no lleva a cabo una auditoría de seguridad vial y si no se implementan mejoras que son identificadas por parte de una auditoría de seguridad vial, pues de pronto PROTRAM dice, pues aquí te voy a, digamos, guardar este recurso hasta que no se implementen esas medidas de mejora, que va a representar de nueva cuenta, pues una diferencia en los traslados peatonales, una diferencia en los traslados ciclistas, una diferencia en las personas que toman el transporte público y que tienen transferencia en esos puntos de transferencia modal. Entonces, sí representa un beneficio el tener en cuenta un proceso de auditoría de seguridad vial para proyectos de infraestructura mayor. Gracias, Saúl. Música para mis oídos. Tuvimos el privilegio de acompañar el inicio de PROTRAM, a través con el Banco Mundial, así que me alegro que esto funcione. Y lo que dices coincide plenamente con nuestra experiencia. Si de momento de diseño de una carretera se aseguran los procesos como una adecuada auditoría de la seguridad vial, del diseño mismo, de la planificación de la infraestructura, los costos son razonables. Vos mencionaste 4%, en el banco tuvimos presión, todos los multilaterales, una presión muy grande, un movimiento que se llamaba el 10%, que decían que el 10% de un préstamo para, me parece que TDP estaba atrás de eso también, 10% de un préstamo para carreteras debería volcarse a mejorar la seguridad vial de lo que se construía. Y de hecho lo medimos, era 4 o 5%, no era más que eso. Y había que poder justificar entonces poniendo otros componentes más allá de lo que era la infraestructura en sí misma. O sea que tomado a tiempo es más un tema de los procesos adecuados, de las herramientas, de traer la experiencia, expertise necesaria
para un buen diseño, ¿no? Déjenme ahora ir más a preguntas específicas según la experiencia que han tenido cada uno de ustedes, y después volvemos a un tema general. Pero empezando por vos, Bernardo, se ha hablado mucho de los usuarios de los vehículos, los peatones, los usuarios vulnerables, y aún así todo lo que se diseña sigue siendo centrado en el vehículo. Sé que es algo muy cercano a lo que quiere lograr ITDP. ¿Qué podrías decirnos de cómo desandar todo ese camino y asegurarnos que el espacio se redistribuye más equitativamente entre los distintos usuarios, particularmente, obviamente, en zonas urbanas? Sí, bueno, Beatriz ya lo dijo, ¿no? Ver las calles como espacio público creo que es fundamental. Al final, pues creo que de lo que se trata es de fomentar también la convivencia. Obviamente las ciudades son puntos de encuentro muy importantes, económicos y todo, pero si empezamos a cambiar un poco la visión de lo que se trata es de mover vehículos, la mayor cantidad de vehículos a la mayor velocidad posible, pues vamos a llegar a otro tipo de paradigma, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, empezar a tener esta visión, y luego nosotros trabajamos mucho en proyectos piloto que luego se puedan replicar, ¿no? Ver, por ejemplo, este miedo que tenemos de quitarle capacidad vial, pues empezar a desmitificarlo, ¿no? En el caso de la Ciudad de México acaba de hacer el gobierno, bueno, hace algunos meses, de dar uno de los carriles de quizás la avenida más importante de la ciudad, Insurgentes, volverlo una ciclovía permanente, ¿no? Entonces, desde tener cuestiones de cuántas personas la utilizan versus un carril de autos, ver que no, las mediciones sobre la congestión, que realmente no ha aumentado aún, ya que ahora que está bajando la pandemia y está empezando a regresar los patrones anteriores de movilidad, pues yo creo que ese tipo de cuestiones, y hablar tal vez más a nosotros nos gusta el concepto de calles completas, ¿no? Pensar en que una calle debe de dar opciones para todos los usuarios, desde luego en primer lugar a los peatones y a las personas con discapacidad, pero también desde luego el transporte masivo, que sabemos que es la manera más eficiente de mover a miles de personas, y desde luego el auto tiene también un lugar, pero simplemente en los últimos 70 años le hemos dado demasiada prioridad en las ciudades, y empezar a cambiar esto pues va a costar trabajo, ha costado mucho trabajo, pero bueno, pues hay que hacerlo, y se puede, creo que cada vez más buscar proyectos de lo que decías tú, José Luis, dinámicos, de reconversión según las necesidades de las calles, ¿no? Al final nada es estático en las ciudades y siempre se puede adaptar a las necesidades de su tiempo. Hablemos un poquito más, Bernardo, de que va a costar trabajo, ese trabajo. ¿Dirías, en tu opinión, que es una buena estrategia para esa transición, para reducir la velocidad, el comenzar con zonas donde la gente está de acuerdo, hay bajo cuestionamiento con eso, por ejemplo, zonas de escuelas, hospitales, como se presentaron en algunos de los videos? Y también mencionaste la pandemia. ¿Crees que después de esta pandemia va a haber un enfoque distinto en las ciudades, en el diseño de la infraestructura de las ciudades? Yo soy optimista, creo que sí, creo que ha venido, por ejemplo, el uso de la bicicleta ha aumentado mucho, y la venta de bicicletas en el mundo ha aumentado mucho, y como dices, empezar con lugares, por ejemplo, las zonas escolares es un lugar fantástico para trabajar. Obviamente, ¿quién se va a oponer a que sus niños estén en un entorno seguro? Creo que ese tipo de cuestiones ayudan mucho a acelerar el cambio. Sin embargo, todavía hace falta mucho más, ¿no? Sabemos los enormes retos, lo que hablamos también un poquito, las zonas suburbanas, donde también es muy complejo todo el movimiento que hay, y los retos también de lugares donde la infraestructura, pues ni siquiera hay, digamos, andadores peatonales donde la gente pueda
caminar, ¿no? Entonces, quisiera yo, por un lado, creo que sí se debe de trabajar en proyectos pilotos que se repliquen, pero por otro lado, lo que también tú has hecho a lo largo de tu vida profesional es cómo influenciar que los gobiernos nacionales gasten de otra manera, cómo tener políticas más homogéneas, la visión que queremos tener. También creo que no podemos llegar a lo que queremos si no tenemos plasmado las visiones que queremos, a las que queremos llegar, con objetivos medibles que puedan estar siendo evaluados continuamente. Entonces, pues uno de ellos es reducir, desde luego, las muertes y lesiones, ¿no? Gracias, Bernardo. Vamos ahora a Beatriz. ¿Cuáles fueron los principales obstáculos que tuvieron en Fortaleza para implementar medidas de pacificación o calmado del tráfico? Bueno, como hemos hablado un poco hoy de que velocidad es un tema muy controvertido. Entonces, la cultura de la velocidad elevada es muy presente, creo que está muy presente en todas las ciudades y no es algo muy fácil de cambiar en el corto plazo. Además, creo que empieza esa discusión, cuando se empieza esa discusión en una ciudad, la población también y también los técnicos suelen pensar que el problema se soluciona solo cuando tratamos la velocidad excesiva. Y como José Luis ha dicho antes, necesitamos también repensar las velocidades que tenemos en el espacio urbano, entonces las velocidades inadecuadas. Así que creo que el principal obstáculo fue la oposición, porque por el tema de ser muy controvertido, y también un poco de falta de conocimiento sobre el tema y de saber que es una cuestión que si nosotros técnicos trabajamos con la infraestructura, podemos salvar vidas. Por ejemplo, como Bernardo habló un poco, es muy común pensar que la reducción de velocidad de 60 para 50 tiene un impacto muy negativo en los tiempos de deslizamiento, pero la verdad es que son segundos adicionales. Hay un estudio de Oakland que ellos dijeron que más o menos el tiempo adicional por kilómetro de 60 cuando cambia de 60 para 50 son 12 segundos. Entonces eso, cuando se piensa que podemos salvar casi 30% de personas que podrían ser muertas por el tránsito, es casi nada. Entonces, si el conductor va más despacio, creo que la probabilidad de muerte es mucho más pequeña, y porque tiene un tiempo, tiene más tiempo para frenar y su campo de visión es más grande. Entonces, tenemos que acordar que el campo de visión del conductor es inversamente proporcional a la velocidad. Creo que también otro obstáculo, creo que también hemos hablado un poco hoy, son las regulaciones y los parámetros que son un poco anticuados, no alineados con el concepto de sistemas seguros y con la necesidad de priorizar a los usuarios vulnerables. Entonces, para intentar superar esos obstáculos aquí en Fortaleza, una cosa que fue muy importante fueron las capacitaciones. La iniciativa Bloomberg estuvo en Fortaleza desde 2015 hasta 2019, entonces las capacitaciones fueron importantes no solo para los técnicos, sino también para los periodistas que tuvieron capacitaciones también, porque ellos son los principales, las principales personas que hablan con toda la población. Entonces era muy importante que ellos hicieran ese tipo de capacitación, y creo que todo eso fue muy importante para la sostenibilidad del programa de seguridad vial en la ciudad, porque hoy la iniciativa Bloomberg no está más en Fortaleza como hasta 2019, pero los proyectos continúan siendo implementados. Los periodistas continúan ellos continúan hablando del tema en los periódicos, y eso creo que es una demostración del éxito que fue la iniciativa aquí en Fortaleza. Sí, coincido plenamente con tu experiencia. Quizás Fortaleza también haya sido una de avanzada en introducir algunos conceptos, ¿no? ¿Qué tal las otras ciudades que
no, las ciudades más chicas o medianas que están creciendo muy rápidamente, ¿qué podrías decir de cómo pueden ellos evitar todos los problemas que se ven, los daños ocasionados por este exceso de velocidad que las políticas inadecuadas han traído en las ciudades ya más grandes, más establecidas, más maduras? ¿Qué se puede hacer con ellos? Y si podés elaborar a lo mejor un poquito más en el tema de cómo usar esto, porque lo he visto de forma de interés creciente, de entender que de 50 a 60 kilómetros por hora no hay ningún beneficio en términos de tiempos de viaje, ¿no? ¿Qué más se puede lograr difundiendo esta experiencia? Creo que, bueno, hay un dicho que todos conocen, que el hombre inteligente aprende de sus propios errores y el sabio aprende con los errores de los demás. Entonces, nosotros somos afortunados ahora de tener ejemplos que están en Latinoamérica. Porque, por ejemplo, cuando Fortaleza empezó, cuando São Paulo empezó, nosotros solo teníamos como Amsterdã para inspirarnos. Y ahora tenemos Buenos Aires, México, Ciudad de México, Recife, Fortaleza, y tenemos muchas otras posibilidades de inspiración. Aunque las dinámicas sean un poco diferentes, creo que la cultura es parecida y el poder de aprendizaje es el mismo. Entonces, para eso, la comunicación fue clave. Les cuento una cosa que ocurrió en Fortaleza. Cuando empezamos a hacer las zonas 30, nosotros no teníamos en 2016 ninguna zona 30 en la ciudad y empezamos a discutir por el nombre Zona 30 y percibimos que el nombre no mostraba como todo el potencial del proyecto, porque si las llamamos Zona 30, las personas solo van a ver el 30, que es la velocidad, que a veces las personas no quieren. Entonces optamos por llamarlas de zonas de tráfego calmado, para que las personas se olvidaran un poco de la velocidad y pensaran un poco más en los beneficios de esta zona. Entonces, por eso que digo, la comunicación es clave, los datos son clave para que hablemos con las personas. Esos datos de desplazamiento, de campos de visión, de probabilidad de muerte, de 90% de probabilidad cuando el conductor maneja a 60 kilómetros por hora y la disminución para 10% cuando el conductor maneja a 30 kilómetros por hora. Todo eso es clave. Y también, de acuerdo con Bernardo, que empecemos con lo fácil, a veces es mejor, porque si empezamos con los pequeños, que son cosas que a las personas les gusta, piden mucho en las ciudades, y también con zonas escolares, que no hay nadie que no esté de acuerdo con eso, creo que vamos a más lejos. Gracias, Beatriz. Y llevo ahora este hilo a Saúl. Vamos a Jalisco de nuevo. Ya que hablamos tanto de compartir experiencias entre ciudades. Saúl, en el rediseño de la infraestructura en Jalisco, ¿cuáles medidas contaban con el mayor apoyo de la comunidad y cuáles medidas fueron las más difíciles de implementar porque había que lograr más consenso y era difícil lograrlo? Históricamente, de pronto se ha vuelto la peatonalización uno de los temas que más identifica a la población, sobre todo los comerciantes, en un principio, ¿no?, como un enemigo. ¿Y cómo van a llegar mis clientes a comprarme?, ¿no? Esto sucedió en el centro histórico de Guadalajara ya hace algunos años. Yo todavía no fungía como autoridad. Y después de unos años, pues eran los mismos comerciantes quienes vieron los beneficios y que decían: queremos peatonalizar más áreas del centro histórico de Guadalajara. Ahorita, digamos, si hace 20 años era impensable que se peatonalizara una de las avenidas principales más importantes de Guadalajara, que es Avenida Alcalde, al día de hoy es una de las avenidas que más brinda alegría a la ciudadanía. Esa zona era totalmente hostil, completamente partía el centro histórico frente a la Catedral de Guadalajara, con su principal plaza,
era muy difícil transitar por ahí si eras un peatón, ahorita ya es peatonalizada, y pues la gente es donde se va los domingos y disfruta estar con su familia, tomar un helado, pasear, y todo el tema de la reactivación, perdón, económica, pues obviamente ha sido un factor fundamental. Entonces, sí ha sido la peatonalización una de las cuestiones que la gente ve con, en un inicio, ¿no? Con menos agrado, pero al paso del tiempo, cuando sube la plusvalía de sus propiedades, etcétera, etcétera, cuando suben las rentas de sus negocios, obviamente dicen qué bueno que se hizo. Quería yo comentar otra historia que, digamos, es particularmente curiosa. Una población aquí en Jalisco de pronto me decía el año pasado, es que queremos ponerle placas a los ciclistas porque son demasiados y están por todos lados. Yo dije, bueno, justo si ustedes vieran las conferencias que a nivel internacional se están llevando a cabo sobre movilidad urbana, ustedes dirían, digo, vamos por buen camino, nada más hay que darles orden a partir de una infraestructura que sea clara. Y de nueva cuenta, con el tema de la comunicación, en donde si se va a beneficiar a población de adultos mayores, de niños, etcétera, pues ¿quién va a decir que no quiere un beneficio de esa naturaleza para su ciudad? Estoy hablando de una ciudad media. No sé si hasta ahí respondo a la pregunta. Sí, y qué bueno este último ejemplo, porque te voy a preguntar precisamente, basado en tu experiencia, ¿cómo se podría recomendar entonces a la administración pública, por ejemplo, que empoderara a la ciudadanía para demandar este tipo de proyectos de diseño y rediseño de infraestructura urbana, para que sean parte de un crecimiento hacia una movilidad sostenible, una movilidad urbana más sostenible, accesible para todos y segura? Y particularmente cuando estamos viendo la nueva movilidad, todos los cambios que está trayendo, el énfasis en, por ejemplo, en el transporte por bicicleta, la atención al peatón, etc. ¿Qué podrías decir de eso? Y después, si alguno más quiere comentar en este punto, creo que ITTP va a decir algo de la nueva movilidad también. Sin duda alguna, al empoderar a la sociedad civil organizada y a la de pronto no tan organizada, a madres de familia, a colonos, con datos específicos que de pronto no conocen, pero que se vuelven expertos una vez que tú les explicas, ¿no? Con peras y manzanas, cuáles son los beneficios. Justo es un elemento importantísimo. ¿Por qué razón? Aquí en México, sobre todo en los municipios, las autoridades se reinventan cada 3 años. Y esto es un problema mucho más grande en donde no llega mucha de esta información sobre las nuevas tendencias de movilidad urbana, hablando de ciudades medias. Entonces, sí es importante contar con aliados estratégicos, ¿no? Que a nivel de las colonias se vuelve complicadísimo una vez que una autoridad llegara con alguna narrativa distinta al mejoremos la movilidad a partir de reducir las velocidades, de favorecer la movilidad de los adultos mayores, de los niños, favorecer la economía, etcétera, etcétera. Entonces sí es fundamental el contar con alianzas de la sociedad civil, como ya decía, organizada y luego no tan organizada. Entonces, gracias, Saúl. Bernardo, Beatriz, si quieren agregar algo, el tema de la nueva movilidad, por un lado, nos permite poner esta agenda en un concepto que la gente ve favorable, por otro lado, trae desafíos adicionales en términos de seguridad vial, ¿no es cierto? La micromovilidad, por ejemplo, que está teniendo tanta aceptación en muchos lugares, en muchas ciudades. ¿Qué ven en este sentido? ¿Y cómo asegurar un buen equilibrio para tener lo mejor de esta nueva movilidad? Bernardo, vos primero. Sí, gracias, José Luis. Pues yo creo que la regulación es clave, una regulación inteligente, flexible. O sea, sabemos que también ha empezado a haber, conforme ha habido este aumento de tanto de viajes en bicicleta como de otros modos de micromovilidad, también ha habido quejas, por un lado, desde luego, del comportamiento de muchos
ciclistas, y también la misma regulación de que estos vehículos, scooters y demás no invadan, por ejemplo, las aceras peatonales, ¿no? Que obviamente en eso es totalmente de acuerdo. Entonces, sí, nuevas soluciones también plantean nuevos desafíos, y en ese aspecto, además de la comunicación que muy bien explicó Saúl, yo creo que la regulación tiene que adaptarse también a las necesidades. Por un lado, hacerlo que sea ordenado y que desde luego se cumplan una serie de reglas, pero por otro lado tampoco inhibir a que estos modelos aparezcan, y al final, pues, como decimos aquí en la Ciudad de México, muchas veces pareciera que se regula, es mucho más estricto con estos esquemas de micromovilidad que con los vehículos, ¿no? Los automóviles, que ahí sí no hay límite de la cantidad de los que pueden circular y de otras cuestiones, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un momento interesante para los que estamos en el tema, pero también hay mucho por hacer, y yo me concentraría en buscar buenas prácticas de regulaciones que además inclusive se tendrían que estar actualizando y aprendiendo de lo que de sus propias beneficios y errores para irse mejorando, ¿no? Con el tiempo. Gracias. Beatriz, ¿quieres agregar algo al respecto? Sí, creo que de acuerdo, creo que las regulaciones son muy importantes. Y bueno, por ejemplo, en Fortaleza todavía no tenemos como scooters, pero hay muchos, creo que hay mucha esta voluntad de las empresas de traer las scooters y todo. Entonces, la regulación creo que tiene que venir antes del que llegue el problema, en este caso, porque, por ejemplo, hay una opción de hacer con que las empresas, ellas sean responsables por el espacio en que los usuarios van a dejar sus scooters, por ejemplo. Entonces puede hacer como aumentar el ancho de la acera, bueno, no que sea la ciudad que tiene que hacer eso. Y hay una regulación muy importante que creo que como Saúl habló, el problema de tener muchos ciclistas es un buen problema, es lo que todos queremos. Entonces, hay una regulación en Fortaleza que dice que todos los recursos de los aparcamientos públicos son invertidos en infraestructura cicloviaria, en proyectos de ciclistas como bicis compartidas. Entonces, creo que es muy importante que nos aprovechemos del transporte que no es sostenible para invertir en el transporte sostenible. Interesante cómo, por un lado, el coraje, el liderazgo que tiene que tener una administración en traer todas medidas que, como decía bien Saúl, los beneficios no son entendidos por la población de entrada, y después los ven y se convencen. También la necesidad de una educación y de una campaña de comunicación, el rol de los periodistas que mencionaban ustedes. Todos los conductores se creen expertos en seguridad vial, ese es uno de los grandes problemas. Recuerdo una anécdota que les comparto en la Ciudad de México, antes que se hiciera el Metrobús. Tomé un taxi, la Avenida Los Insurgentes, y veo que el taxi conduce por el carril de buses, y le digo, ¿pero usted va por este carril? Sí, porque ellos están en todas partes, entonces tomo este carril, ¿no? ¿Cómo hacer que todos entiendan que estas medidas no solo son para mejorar la circulación, la movilidad, sino también la seguridad, ¿no? Y que al darle más velocidad segura al transporte público, estamos mejorando enormemente la seguridad vial, ¿no? Por la transversalidad de esta política. Muy bien, pero ahora les voy a poner un desafío formidable. ¿Ustedes creen que en el mediano plazo va a ser posible reajustar el stock de infraestructura existente a las nuevas demandas para asegurar una velocidad adecuada en las carreteras, ¿no? Una política de gestión de la velocidad tiene que asegurar que todas las partes de la red tengan una velocidad adecuada, que se induzca a una velocidad adecuada. ¿Quién se anima a
afrontar este tema. ¿Cómo ven el futuro la adecuación de todo el stock de infraestructura existente? No sé si quieren que les dé algunas estadísticas, pero IRAP hizo una evaluación de 360.000 kilómetros de carreteras en 56 países y encontró que el 88% de los viajes de los peatones se hacían sobre infraestructura que tenía muy malas características, 1 o 2 estrellas en regímenes de un ranking de 5, ¿no? Que el 85% de las carreteras que tenían flujos de más de 40 kilómetros por hora y presencia de peatones no tenían veredas o senderos. Y 22% de los cruces peatonales estaban mal iluminados. No había carriles para bicicletas en 91% de las carreteras que tenían presencia de bicicletas, ¿no? Y no había giros, por ejemplo, infraestructura para giros de tráfico en 73% de las carreteras que evaluaron, ¿no? O sea que el desafío es grande. ¿Quién se anima a dar algunas ideas de cómo empezar a reducir este backlog? Pues, digo, sí, es una pregunta difícil, José Luis, pero digo, yo me animaría a decir, digo, que hay que trabajar en muchos aspectos, ¿no? Pero uno de ellos tal vez sería pensar en concentrar en esta regla, ¿no? De que en el 20% donde más ocurren hechos de tránsito, tal vez eso, que pudiera hacer una cuantificación y que eso ayudara a resolver. Muchas veces dice que se puede resolver hasta el 80%, ¿no? Pero sí, se requiere también de muchísima voluntad política, se necesita de continuidad de parte de la visión y de las políticas, se necesitan los proyectos demostrativos, trabajar con las comunidades, trabajar en la comunicación. También tener pues, el ejemplo, digamos, que haya más champions de alto nivel, ¿no? Hay algunos alcaldes, pero principalmente ha sido en Europa, que han tomado la bandera de seguridad vial como algo muy importante. Sería bien interesante que también a nivel nacional algunos ministerios de transporte tuvieran eso muy, muy como parte de sus valores, de su día a día y pues trabajo y también la parte creo que muy importante de que los cuadros técnicos de las ciudades mantengan esta constancia, este cambio de paradigma que se lleve a cabo a través de las administraciones, ¿no? Pero bueno, es un trabajo monumental y también otra vez cómo se gasta el dinero, seguirlo y buscar modelos de negocio en los cuales es también rentable hacer aceras peatonales más anchas, calles peatonales, ciclovías, el tema de salud, ¿no? O sea, cómo podemos también a través de reducir velocidades y fomentar la movilidad activa, reducir obesidades y otro tipo de enfermedades derivadas del sedentarismo. Entonces yo creo que requiere también esta unión de más sectores, ¿no? También muchas veces hemos trabajado muy desde transporte, movilidad y esto es demasiado amplio para dejarlo nada más a un sector. Gracias, Beatriz. Sí, soy optimista. Sí sé que el problema es mucho más complejo y difícil de solucionar, pero creo que no podemos dejar que la complejidad de todo eso sea paralizante. Entonces, hay alternativas, ya hablamos de muchas alternativas hoy que son posibles para el corto plazo y para el medio plazo. No sé si creo que todos conocen a Jaime Lerner, que es conocido por el idealizador del BRT, y él decía que si seguimos las directrices adecuadas es posible que alcancemos resultados significativos en corto plazo con soluciones simples y rápidas. Es seguro que no vamos a cambiar toda la ciudad, pero creo que nuestras ciudades ya son como ejemplos de que es posible. Por ejemplo, Bogotá
empezó el programa de seguridad vial en 2017, reduciendo puntualmente la velocidad en las vías. Y hoy el límite máximo de velocidad en toda la ciudad es 50 km/h. Entonces creo que este es un ejemplo genial para todas las ciudades. Y creo que también Fortaleza, seguro, es un ejemplo porque ha tenido como muchos años de inversión y hablamos que fuimos muy afortunados porque tuvimos la voluntad política, que es muy difícil de encontrarnos en la ciudad. Tuvimos un cuerpo técnico muy preparado para el tema. Tuvimos el apoyo internacional, que fue la iniciativa Bloomberg. Y eso, como resultado, tuvimos también que las muertes fueron reducidas a la mitad, como era la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, creo que estos ejemplos que tenemos en Latinoamérica son muy importantes para que las otras ciudades se inspiren y que hagan siempre más. Y bueno, creo que es eso. Gracias, Beatriz. Saúl, ¿tú quieres mencionar algo? Perdón. Sí, bien, respondiendo a la pregunta, no sé si cambiaron de pregunta, tuve que retirarme un poquito, pero sí sería interesante nada más retomar en la cuestión de la gestión, quién gestiona las carreteras. En el caso de México, hay varias carreteras que son concesiones privadas. Hay una muy buena práctica de gestión de la seguridad vial de la carretera Morelia-Guadalajara, en donde cada año se revisa la siniestralidad y se atienden los puntos, esos llamados black spots, ¿no? En donde se concentran las fatalidades y las lesiones por siniestros de tránsito, y en donde justo pues vemos que hay un interés, pero es un interés privado, ¿no? En donde justo ven ellos un beneficio económico, dado que eso se reflejaría en el pago de primas de seguros o en el pago de coberturas. Pero en el caso de carreteras estatales, carreteras nacionales, de pronto sí se tiene que hacer una decisión. Ahí, pues ahora sí que queda lejos un poquito de mi entendimiento en donde se generan las decisiones sobre construir nuevas autopistas, nueva infraestructura, ¿no? O sobre mantener o intervenir aquellas que resultan conflictivas. Sobre todo recordando que si en México tenemos cerca del 95% de las lesiones y muertes ocurriendo en zonas urbanas y solo el 5% ocurriendo en carreteras, entonces esto se vuelve un poquito más pues si voy a poner yo mis 3 pesos para intervenir y salvar vidas, pues yo diría, pongámoslo más en las ciudades, que es donde justo la gente está teniendo mayores consecuencias. No sé si respondí a tu pregunta. Sí, interesante, y creo que los tres coinciden en que es un tema de gestión, que sí se puede. Si se puede, si se encara primero con un foco en los resultados, dónde están ocurriendo las muertes, qué tramos prioritarios, los black spots que mencionaste, Saúl, y proponer las intervenciones que puedan reducir estos riesgos. En ese sentido, las buenas prácticas en gestión de infraestructura muestran que hay que hacer un mainstreaming de todo este tema y asegurar que entendemos las razones de estos siniestros, para no usar la palabra accidentes, y las causas de las muertes, y actuamos sobre ellas, ¿no? Yo creo que llegamos al final de este panel. Les agradezco muchísimo la experiencia que nos han transmitido. Creo que, por un lado, mostraron sí la complejidad de los temas, pero por otro lado también que hay una experiencia ya creciente y que entonces sí se puede lograr esto, y que es una cuestión de trabajar más de cerca con la ciudadanía, de asegurar la aceptación por parte de la ciudadanía de los distintos objetivos que se persiguen con estas intervenciones, y la importancia de instrumentos como este, conferencias, intercambio de experiencias. En el banco teníamos, yo no estoy más, en las reuniones estas de Transforming Transportation anuales, en enero,
en donde un poco el rol era no solo traer las experiencias, sino ayudar a aquellos, particularmente alcaldes, intendentes, medios, a que se dieran cuenta que esas medidas que, como decía Saúl, no son comprendidas a un inicio, es una cuestión de liderazgo que otros ya la han hecho y los resultados están ahí. Entonces, hacérselo más fácil a los nuevos que vienen, es decir, miren, atrás de ustedes hay un bagaje de conocimientos que apoya que da soporte a estas recomendaciones. Y esto es un poco lo que estamos haciendo con estas conferencias y con este intercambio. Así que muchas gracias, Beatriz, Bernardo, Saúl, fantásticas sus intervenciones. Vuelvo a Rosa y a Paula. Bueno, José Luis, muchísimas gracias por tu moderación. Beatriz, Saúl, Bernardo, creo que los aportes que cada uno de ustedes han hecho han sido bien interesantes y nos han puesto en perspectiva un poco cómo es esto de gestionar la velocidad considerando la infraestructura y no como un agente externo que está ahí, ¿no? Que es una carretera o una calle por la que van a transitar vehículos y están diseñados como están diseñados y así hay que aceptarlos. Se pueden hacer diseños correctos de la infraestructura, se pueden repensar infraestructuras que ya están realizadas para que sean seguras para todos. En este espacio así que, bueno, nuevamente muchísimas gracias por la participación y por los aportes de todos. Y ahora vamos a iniciar un espacio ya para entrar en la última media hora final de esta conferencia, en donde vamos a incorporar algunas preguntas y algunos conceptos que nos han volcado nuestros participantes y también algunos conceptos que a nosotros desde Redux nos gustaría reforzar. Voy a ir primero con algunos conceptos y luego con algunas preguntas puntuales que han surgido. El primero, el que varios de ustedes han comentado, el tema del siniestro versus el accidente. Eso es algo que nos está costando mucho en Latinoamérica, el cambiar el concepto de accidente vial o accidente de tránsito por siniestro. Tenemos que tener claro que son prevenibles y si son prevenibles ya no son causa del azar, no es un accidente, es algo que nosotros podemos operar sobre esa condición para que no ocurra y para de esa manera poder salvar vidas. Creo que fue Bernardo que lo dijo, que ninguna muerte era aceptable, sobre todo en personas jóvenes, cuando lo podíamos evitar, y creo que todo esto que estamos haciendo en cuanto a la gestión de la velocidad tiene que ver con eso, ¿no? Con tratar de prevenir todas esas muertes que son evitables. Por otro lado, se habló del tema de las auditorías de seguridad vial para que esos diseños de infraestructura que se están haciendo sean no solamente como están pensados, sino que realmente se cumplan en tiempo y forma. Y acá este concepto lo conecto con una pregunta del público, que es seguramente Bernardo y Saúl conocen bien a Alma Chávez de México, que decía, que nos planteaba: en nuestra región debemos ser muy creativos porque la falta de recursos es un gran impedimento para infraestructuras seguras. Debemos ser creativos en implementar medidas de bajo costo y alto impacto. ¿Cuánto vale esto de la vida y la salud versus la inversión en una infraestructura? Y abro la pregunta, obviamente Bernardo y Saúl tendrán más respuesta directa de México, pero también creo que va para José Luis y para Beatriz, y obviamente para Paula. Sí, si quieren, yo rápidamente comienzo. De acuerdo, de hecho nosotros sacamos una guía que se llama justamente Intervenciones de Bajo Costo. Creo que, bueno, mucho se puede hacer, también desde, ya lo mencionamos, desde cuestiones de señalización que muchas veces no son tan caras, o fiscalización que además puede llegar a producir sus propios recursos si se implementa bien, pero al final también creo que lo dijo Beatriz, ¿no? Es un poco redireccionar cómo se gasta, ¿no? Muchas veces vemos que sí hay
plata para hacer obras de infraestructura vial, cuando en realidad pues, se pudiera hacer. Lo que pasa es que también a nivel político tal vez no es tan impresionante inaugurar 30 cruces seguros versus un paso elevado en una intersección, ¿no? Entonces, ese creo que es parte del problema, pero totalmente de acuerdo con lo que menciona Alma. Saúl, Beatriz, José Luis, Paula. Bien, es que justo estaba clavado en lo que comentaba Bernardo. Quedé un poquito pensando, por ejemplo, aquí en México, que se está proponiendo una ley general de seguridad vial en donde exista lineamientos claros, que de pronto en la línea de tiempo sea difícil modificar esto en cuestión de la toma de decisiones, podría reducirse, ¿no?, a obedecer estas disposiciones legales. En cuestión de intervenciones, pues yo comparto con Bernardo, se vuelve políticamente poco vistoso. Sin embargo, yo quiero rescatar algo que está haciendo aquí en Zapopan y que la gente aprecia de forma, con mucho agrado, que son, la autoridad municipal está interviniendo muchas intersecciones para que la movilidad de personas, de adultos mayores, de niños, accesibilidad universal, se facilite cada vez más. Este tipo de cosas, cuando ya lo haces a una escala mucho más grande, pues obviamente la gente lo ve, lo aplaude. Y si después eso de forma muy inteligentemente, mediante líneas de comunicación, se va conectando con otros conceptos, pues digamos que iríamos orientando a la ciudadanía a identificar que esas intervenciones les benefician, ¿no? Pues con esto hacer para el siguiente gobernante una cuestión deseable, el seguir ese tipo de políticas en donde intervenciones pequeñas resultan muy visibles y se hacen a gran escala. Recursos yo creo que sí existen, de pronto están, como comenta Bernardo también, volcados en grandes infraestructuras, sin embargo, yo sí creo que de forma inteligente se pueden realizar intervenciones en donde en conjunto suelen ser muy vistosas. No sé si eso es suficiente como respuesta. Sí, creo. Adelante, José Luis. Agregar el tema que plantea es muy real. No hay recursos. Obviamente es un problema general, hay escasez de recursos, pero hay dos reacciones que hay que tener en cuenta que están surgiendo acá claramente en el panel. Uno es que hay soluciones de bajo costo, o sea, gastar mejor. Y la otra es no aceptar la situación. Es decir, siempre se puede hacer algo. Por ejemplo, reducir la velocidad. Claro, llega un momento que es inaceptable la velocidad que se está proponiendo, pero tiene que ser de acuerdo a las condiciones imperantes. Si uno tiene atrás los datos que muestran la peligrosidad de ese segmento, pues será más fácil aceptarlo. La guía, el Global Road Safety Facility ha sacado una guía de cuáles son las intervenciones más eficaces que se pueden usar y que muestran que no son las de alto costo. Eso puede ayudar. También recientemente ha habido estudios que ayudan a hacer mejor el caso, no solo en cuanto a evaluación económica. El valor de la vida humana depende del contexto del país en que está, lamentablemente cuando se trata de números, pero es significativo. Y también hay estimados ahora, ustedes recordarán que el costo de la seguridad vial 1 a 3% a 5% de la economía. Ahora hay estimados más recientemente de cuánto reduce el crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita, el ingreso per cápita, los accidentes viales, la mortalidad que se produce por la siniestralidad vial, tengo por ejemplo. Y eso puede ayudar a hacer el caso. Pero yo no pienso que tratando de hacer el caso vamos a lograr mover a las administraciones, sino el énfasis en gastar mejor y que siempre hay que hacer algo. Sí, y vinculado a eso, José Luis, que tú decías con respecto a este estudio que es muy interesante, ¿cuánto deja de
de ganar el país de alguna manera por estas muertes evitables, hay las víctimas que sobreviven a los siniestros viales. Y eso tiene que ver, obviamente, con el costo que tiene, desde el punto de vista de salud, económico y demás, y tiene también que ver con el diseño de la infraestructura. Muchas veces nos encontramos con que las ciudades no están pensadas para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, y eso creo que también sería un elemento interesante a considerar a la hora de este diseño de ciudades, como decía Beatriz, de zonas de tráfico calmado, o ciudades amigables, como también se menciona en mucha de la literatura que hoy tenemos disponible. El no olvidar que tenemos un alto componente de conciudadanos, de personas que viven con nosotros, que tienen que poder habitar esas ciudades, pero que tienen que desplazarse con modos diferentes, o que tienen ciertos niveles de discapacidades que les impiden movilizarse de la misma manera que otras personas. Y eso a veces es difícil de hacerlo entender en el diseño de las infraestructuras. No sé cómo podemos responder a esto, cómo podemos complementar esto, ¿no? Porque el tema de las víctimas viales tiene siempre esos dos componentes: las personas que fallecen, pero también las personas que tienen sobrevida y la tienen que llevar adelante con una discapacidad. Los dejo pensando y no sé quién quiere responder primero. Bueno, toda la tendencia actual es en ver el tema de su movilidad sostenible para todos. Y entonces todo el aspecto de inequidad en el acceso, que puede tener múltiples dimensiones, está ahí, ¿no? Pienso que en ese sentido la seguridad vial es un componente esencial, y de nada sirve pretender que uno tiene accesibilidad para todos cuando hay ciertos grupos que es tan peligroso que no pueden acceder, o lo hacen a un riesgo muy alto, ¿no? De ahí que se hable más y más de asegurar que la seguridad vial se ve dentro de una política de transporte más amplia, y que es parte de sus objetivos. Yo creo que es muy importante que las administraciones, que todas las administraciones, principalmente empezando por las locales y regionales, tengan capacidad técnica como para estar actualizados con todos estos nuevos principios, este nuevo paradigma, porque así primero se evita caer en los mismos errores, y bueno, por una cuestión de costos, obviamente también construir infraestructura que sea adecuada en la relación beneficio-costo, obviamente va a ser más importante, pero es fundamental que estas administraciones, principalmente las más pequeñas, que todavía no se dan gran cuenta de los problemas que puede llegar a ver, que desde ya nomás empiecen abordando este problema con experiencias exitosas de otros lugares. Sí, me parece que este es un tema que tiene que ver mucho con las administraciones, y que tiene que ver también con algo que ustedes hablaron en esto de repasar conceptos, ¿no? El tema del liderazgo que tienen que tener las administraciones en estos procesos, el tema de saber comunicar los beneficios de estos cambios en la infraestructura, el tema de la educación, el tema de la reeducación de todos nosotros como peatones, como conductores, como ciclistas, como motociclistas. Todos tenemos experiencia en el tema, y sabemos que siempre, dependiendo del rol que estemos utilizando en la vía, nuestra conducta cambia. Cuando vamos caminando decimos que bestia, por decir una palabra que todos podemos comprender, con este conductor que se saltó el paso peatonal o la senda peatonal. Sin embargo, cuando nosotros vamos conduciendo y un peatón rápidamente se introduce en una senda peatonal, decimos qué bestia, cómo se tiró sin mirar y no sé qué, y eso creo que es parte de una educación y reeducación que todos debemos tener.
También es importante el tema de esto, de que alguien mencionó de las capacidades técnicas que se tienen en las administraciones y que a veces se van perdiendo con el cambio de las autoridades. Esto de los reciclajes de los equipos hacen que muchas veces un notorio avance que se pudo haber dado en cierta administración con respecto a estos temas quede en el olvido, y tal vez sería interesante reflexionar sobre el poder generar una continuidad sobre todo en los cuadros técnicos de las administraciones, para que este know-how o esta experiencia adquirida sea una experiencia positiva o una experiencia negativa, porque muchas veces el implementar proyectos también nos hace aprender con los errores que se pueden cometer, esto quede como una experiencia residente y no tenga que cada 3 años o cada 4 o cada 5, cuando cambia la administración, volver a empezar y volver a cometer los mismos errores o volver a reciclar experiencias que ya funcionaron y en que las relanzamos como nuevas, simplemente cambiándole un pequeño texto, párrafo o comentario. Algo que sí recibimos en esto de hacerlo interactivo, tenemos un comentario que habla sobre las travesías, que habla sobre esos tramos de ruta que atraviesan zonas urbanas en los que deben convivir el tránsito del gran transporte de un país, puede ser tránsito de mercadería, el propio tránsito de pasajeros o de personas, por calles principales donde las personas andan, compran, van a la escuela, se desplazan. ¿Cómo podemos hacer que convivan esas dos realidades desde el punto de vista de la infraestructura sin que el costo sea la vida de las personas? Y acá creo que les dejo una pregunta difícil de contestar, pero me parece interesante para este debate. Sí, sí, bueno, adelante, Beatriz. No, gracias. Sí, creo que el tema de la velocidad es clave en esto, porque no es costoso hacer eso de bajar el límite de velocidad. Y cuando hay este tipo de condición, de cruce de personas en zonas de carreteras, es muy importante tener en cuenta que la prioridad es siempre de los usuarios vulnerables. Entonces, es mucho más fácil poner un semáforo para peatones, por ejemplo, bajar el límite de velocidad, hacer como cruces elevados y hacer como todo lo posible para que los peatones y los ciclistas, todos los usuarios vulnerables, sean vistos en la calle. Entonces, creo que la orientación de 50 kilómetros por hora de la Organización Mundial de la Salud es lo que tenemos que seguir, principalmente en esas calles que son en zonas urbanas. Y si pensamos en las intersecciones, los cruces, es que tenemos que pensar que los usuarios vulnerables son la prioridad. Entonces, la fiscalización sí es muy importante, pero creo que la infraestructura con el estrechamiento de carril que hablamos antes y los semáforos de peatones son muy, muy posibles para estos casos. Yo nada más complementando, de acuerdo con todo lo que dice Beatriz, idealmente pues también tener espacios designados, tanto por ejemplo en el tema de transporte de carga, pues lo ideal es que no lleguen a los centros, sino que haya pues, centros de consolidación en los cuales luego se distribuyen en vehículos más pequeños, ¿no? Eso sería lo ideal, sabemos que no siempre ocurre así. Y otra idea es, bueno, sí ha habido problemas y muertes lamentables de vehículos muy pesados, por ejemplo, con ciclistas. Entonces, algunas de las cosas que ya se están exigiendo, por lo menos en la Ciudad de México, es que estos vehículos tengan unas barras protectoras lateralmente para que en caso de que muchas veces el conductor ni siquiera vea al ciclista, pero que no haya, digamos, que el ciclista no acabe entre las ruedas, que obviamente es lo fatal, sino que sea en dado caso un impacto, ¿no? Pero bueno, son muchas cosas que se tienen que hacer y otra vez, por un lado, trabajar en cuestiones muy puntuales y por otro más en lo general y en la política y la visión, siempre manteniendo a los usuarios vulnerables como una prioridad en las políticas y en la asignación del presupuesto y del espacio. Quizás agregar
Rosa, que el tema de travesías, por ejemplo, en zonas urbanas, pero que son de carácter rural, la infraestructura ayuda a que baje la velocidad, curvas de desaceleración antes, y luego, como bien dijo Beatriz, el enfoque en los vulnerables a lo largo de la travesía, ¿no? En algunos sitios se han hecho vías de evitamiento, que es una forma de asegurarse que no va a haber tráfico pasante por la ciudad. Esto puede funcionar muy bien, también socialmente puede traer problemas, nos ha pasado en algunos proyectos, ¿no? Y donde, por ejemplo, la gente pierde oportunidades económicas y entonces no tiene. De manera que en muchas circunstancias va a haber que compartir el espacio y haciéndolo seguro, mirando las necesidades de los más vulnerables, ¿no? Ok, para cerrar este espacio de preguntas, me gustaría simplemente reflexionar sobre un tema que sorpresivamente para todos ha surgido a lo largo de estas tres conferencias que hemos realizado, la conferencia inaugural, la conferencia de apoyo número 1 y en esta número 2, que tiene que ver con la comunicación y que siempre apunta al tema de ser muy, muy cuidadoso en la elección de las denominaciones de los programas o de los proyectos, y veo que Beatriz asiente porque fue la que lo planteó, esto de la zona 30, transformarla en zona de tráfico calmado. Y cuando hablábamos en la conferencia anterior y hablábamos del tema de tecnologías de control, como pueden ser los radares y demás, hablábamos del tema de la fotomulta versus el radar salvavidas. Entonces, este tipo de temas que a veces en las administraciones suele ser, bueno, pongámosle un nombre y saquemos el programa, terminan pudiendo convertirse en el clavo en el zapato de esa iniciativa con la mejor buena voluntad y con la mejor intención de cambiar una realidad, como puede ser el control de la velocidad a través de radares y demás, o puede ser el control de la velocidad a nivel de cambiar la infraestructura o modificar la infraestructura de la ciudad. Y ya comienza con un punto en contra simplemente por el nombre. Entonces, como esto se repitió en estas tres instancias, me parece interesante cerrar recalcando la importancia que tiene la comunicación, no solamente desde el punto de vista de la comunicación masiva de los programas, sino de cómo vayamos a identificar estos programas para que ya no empecemos a discutir. No nos quedemos simplemente en la discusión del nombre del programa y podamos avanzar en la discusión del contenido del programa. A veces, vamos al ejemplo más concreto, esto de zonas 30, en lugares en donde tal vez los límites de velocidad son mucho más altos que 30 kilómetros, cuando planteamos un proyecto como zonas 30 es como decir, uy, estamos tan lejos de llegar a 30 que la verdad ya ni me interesa empezar a discutir del tema. Ahora, si tal vez, como decía Beatriz, empezamos a hablar de pacificar el tráfico, calmar el tráfico o actualizar las formas en las que nos movemos para que sean seguras para todos, tal vez ya podemos pasar de la etapa del nombre del proyecto a discutir el contenido del proyecto. Creo que cada uno de ustedes en sus exposiciones lo ha planteado y me gustaba recalcarlo, porque creo que es bien importante. A veces el nombre del producto define el contenido, cuando a veces el contenido ni siquiera nos dimos el tiempo de analizarlo, ¿no? Ya lo descartamos simplemente porque el nombre no nos gusta o no nos cierra o nos resulta o nos rechaza o nos rechina. Para finalizar, bueno, nuevamente quisiera agradecerle a todos los panelistas su participación y me gustaría invitar a José Luis y a Paula que pudieran hacer una reflexión de 2 minutos final para poder dar cierre a este evento. Muy bien. Paula. Tu micrófono, Paula, estás muteada. Perdón. Bueno, quisiera agradecer a los panelistas, a José Luis, muchísimas gracias. Creo que ha sido un panel muy interesante, han salido conceptos muy, muy útiles que creo que bueno,
sabiendo que hay buenas experiencias en América Latina, podemos comenzar este camino a que se repliquen más rápidamente, porque eso es algo que tenemos que buscar, que se repliquen más rápidamente los buenos proyectos. Y también me quedo un poco con este tema de la gestión, de que sería muy, muy útil, como decía Bernardo, buscar un champion que de alguna forma logre que atraviese, que todas estas experiencias, todo el conocimiento y demás atraviesen las gestiones para que no se pierda el conocimiento, las experiencias. Y bueno, por otro lado, creo que tenemos que hacer lo posible para avanzar en adoptar el sistema seguro a todo nivel, a nivel nacional, regional, local. Los principios del sistema seguro tienen una potencialidad que ya está comprobada. Entonces, creo que sería muy interesante que ese camino hacia la adopción del sistema seguro sea más rápido. Y bueno, nuevamente muchas gracias. Y José Luis. Yo también muy agradecido a los panelistas, estuvieron fantásticos porque nos dieron esa riqueza de la experiencia de haber implementado esto, que arrastra, lleva a la gente a la acción. También hemos hablado mucho de la complejidad, de las capacidades técnicas y no técnicas que hay que poner en marcha. La comunicación es algo que tiene que crecer en los organismos de gestión de la seguridad vial con un enfoque práctico y que no es algo que viene natural en las organizaciones, por ejemplo, que llevan a cabo la gestión de infraestructuras. Entonces es algo que algún campeón, como dice Paula, va a tener que traer. Nosotros hemos creído siempre la importancia de una agencia líder de seguridad vial que dé precisamente estos lineamientos y que acompañe el accionar de todos los otros. Y como surgió también en una de las preguntas, la importancia de que esta agencia, que podría ser a un nivel nacional, interactúe con las otras jurisdicciones, ya que mucha de la acción tiene lugar en la jurisdicción subnacional, ¿no? Y donde la capacidad puede ser más limitada. No me refiero a las grandes ciudades donde hay una cantidad de experiencia enorme ya y muy rica lo que está sucediendo, sino en las ciudades intermedias que están creciendo mucho, donde no tienen los cuadros técnicos y se pueden amparar más en las experiencias de otros y en el accionar de estos programas de interacción con las agencias líderes viales, de seguridad vial. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando hicimos el proyecto de Argentina, se incorporó un componente para asegurar que las distintas jurisdicciones pudieran presentar proyectos pilotos, y en la ejecución poder aprender con un fondo creado específicamente para esto, ¿no? O sea que hay mucho para hacer, mucho sobre lo cual podemos basarnos, conocimiento, experiencias, y lo que no se puede es no romper esta inercia, hay que tomar acción ahora. José Luis, Paula, muchísimas gracias por estas palabras de reflexión. Realmente me quedo con esto de hay que romper la inercia y hay que tomar acción. Hace muchísimos años que se viene hablando de es tiempo de tomar acción y bueno, y tenemos que terminar de dar ese salto del discurso a la acción concreta, que es la única que en definitiva va a lograr salvar vidas y disminuir siniestros de tránsito. Antes de concluir el evento, quisiera recordarles que esta es la segunda de 4 conferencias de apoyo al debate de la gestión de la velocidad, como pueden apreciar en la placa que tenemos en pantalla. Así que los invitamos a todos a registrarse para las últimas 2 conferencias que tenemos programadas, el 22 de julio y el 12 de agosto, para seguir debatiendo sobre cómo desde distintas áreas y considerando distintas opciones podemos contribuir a gestionar la velocidad y con ello salvar vidas.
Por último, queremos recordarles que está abierta la convocatoria para presentar proyectos ejecutados sobre gestión de la velocidad en Latinoamérica, la cual hemos extendido hasta el 31 de julio. Así que si dentro de sus países conocen experiencias, conocen proyectos que hayan sido ejecutados, que tengan información valiosa para compartir y que quieran postularse, por favor, compartan la información. Tenemos prácticamente un mes para presentarlos y sería muy bueno, tomando en cuenta todo esto que se habló hoy en la conferencia, de la importancia que tiene poder conocer proyectos, sobre todo comparables en nuestro territorio. Beatriz hablaba al principio que cuando ellos comenzaron la única experiencia que tenían era la que venía de Europa o de Estados Unidos o de otras regiones, pero no había experiencia latinoamericana. Hoy sí la hay, tenemos algunas muy valiosas, algunas ya ejecutadas y que pueden servir como modelo o como inspiración de buenas prácticas para otras iniciativas que están comenzando o que están en desarrollo. Desde Redux buscamos con esto generar ayuda para las capacidades de gestión de la velocidad en la región a partir de casos prácticos que tienen aciertos y que tienen errores, y de ellos queremos aprender para generar una sinergia real entre nuestros países y aplicar de esta forma programas que estén probados para sin duda contribuir a salvar vidas. Finalmente, en nombre de Redux, el Consejo Iberoamericano de Movilidad Segura y de todos quienes han hecho posible este evento, queremos decirles que nos gratifica muchísimo el haber contado con la presencia de cada uno de ustedes y el que hayan podido destinar este tiempo a esta conferencia. Esto demuestra el interés y el compromiso que la temática implica y lo mucho que aún nos queda por hacer. Pero como bien nos dijo José Luis, ya no tenemos que seguir pensando, tenemos que pasar a la acción, y con ese mensaje me quiero quedar para cerrar. Gracias una vez más por acompañarnos y esperamos reencontrarnos el próximo 22 de julio. Que tengan todos ustedes muy buenas tardes o muy buenas noches.